Podemos explicar hasta el momento acerca del presupuesto general del Estado. Y para ampliar esta información tenemos al economista José Serrano. Él es economista, MBA y magíster en Dirección Comercial y Marketing. Vamos a dialogar acerca de la Proforma 2025, el aumento del gasto y también el déficit fiscal en Ecuador. Economista, buenos días, bienvenido a su espacio Voces y Opiniones. Muy buenos días a ustedes y a todos los 96. Un gusto saludarlos. Gracias, sí, estamos escuchándolo en este momento. Parece que hay una pequeña falla de conexión, ahí se está escuchando un poco entrecortado, pero igual continuaremos con el diálogo. Gracias nuevamente, economista, por estar aquí en Voces y Opiniones. Esto justamente que ya ha sido aprobado el presupuesto general del Estado la semana pasada, ha caído pues un poco en el cuestionamiento de la ciudadanía respecto a en lo que se está gastando, lo que se sigue gastando en el país. Respecto a eso, es tal como lo hemos comentado previamente, que en definitiva hay una estrechez respecto a nuevas inversiones o nuevas prioridades, porque se tiene que mantener estos compromisos que no se pueden modificar tan fácilmente. Bueno, sí, para contextualizar un poco, ¿no? Eh, en un año electoral no existe no existe un presupuesto del Estado que normalmente se lo aprueba con un año de antelación. Lo que sucede es que en el año electoral se trabaja con el presupuesto del año anterior, es decir, el 2024, y se presenta una proforma ajustada, que es lo que ha sucedido ahora, ¿no? Entonces, se pueden observar algunos temas relevantes en cuanto al tema de gasto y sobre todo al tema de los ingresos, ¿no? Podemos, por ejemplo, visualizar, es correcto lo que usted menciona en cuanto a estos compromisos que tenemos como ya obligaciones que cumplir, ¿no? En cuanto al tema de la amortización de capital de la deuda, que son cerca de 6.000 millones, compromiso de pago de intereses por 4.000 millones, pero sí también tenemos una nómina que es de cerca de 10.000 millones de dólares, ¿no? Tenemos compromisos que son para los municipios, entidades educativas, eh, la parte de, también se estipula lo que es el gasto por lo que corresponde a estos subsidios por jubilación y también los subsidios a combustibles, ¿no? Que constituyen gastos que no pueden ser obviados, que de alguna manera restan margen de operación para el Ministerio de Finanzas y también para el Ejecutivo, ¿no? Son compromisos ineludibles que dejan poco margen de acción. Y en cuanto al tema de calidad de gasto, ¿dónde se ajusta regularmente, ¿no? La Constitución determina y la ley que la inversión que debe crecer porcentualmente para el gasto de salud y educación debe ser el 0,5% del PIB de manera anual. Y lo cierto es que esto no se ha cumplido, esto no se ha dado cumplimiento existe un acumulado de presupuesto que no ha sido realmente otorgado y eso también lo podemos ver en los servicios que se brindan, ¿no? El otro tema también pendiente es, como usted bien menciona, el plan de inversión anual, ¿no? La ejecución presupuestaria es muy baja y realmente a 4 meses de terminar el año va a ser muy difícil que lo cumplan, ¿no? Entonces, ante un déficit fiscal que más o menos bordea los 5.625 millones de dólares proyectado, ¿dónde van a ser las variables de ajuste? Evidentemente, el gasto en tema de salud, educación y la inversión. Hacia eso es lo que realmente se espera que vaya a suceder. Muy bien, economista, hemos escuchado con atención esta explicación que nos ha dado sobre el presupuesto general del Estado, pero igual existen preocupaciones y la verdad es que hemos visto que cada vez estas demandas sociales van creciendo. ¿Cómo puede hacer el Estado en poder satisfacer estas necesidades que cada vez aumentan con este presupuesto tan limitado? Bueno, el Estado ha impulsado el tema de los bonos sociales. De alguna manera es un alivio para la clase económica más baja.
y de allí lo cierto es que, dadas los compromisos que tenemos, las variables de ajuste en temas de inversión probablemente sea el mayor rubro en el cual vaya a impactar. Y evidentemente eso conlleva un tema de que al no ejecutarse todo el gasto de inversión en temas de obras, en temas de que la gente pueda sentir o ver retribuido su pago de impuestos en obra, causa este malestar, ¿no? A nivel social, que incluso entiendo que los municipios, por ejemplo, han puesto hace poco una demanda a la Corte Constitucional por el tema de las transferencias que no se han ejecutado y el tema de deuda, ¿no? Hay que reconocer también que cuando el gobierno de Noboa asume, ¿no? Existían pasivos de cerca de 4.000 billones de dólares. O sea, había una deuda acumulada que ahora ha disminuido, sin embargo, sigue siendo un tema de impacto en la liquidez porque seguramente lo que va a pasar al cierre del año es que vamos a terminar con un pasivo para temas de proveedores del Estado al no tener o no contar con la liquidez o el financiamiento debido para pagar a todos y efectivamente cumplir con los compromisos que se han adquirido, ¿no? Ahora, economista, bueno, son las 7 horas con 56 minutos, estamos en diálogo con el economista José Serrano, hablando de la Proforma 2025, pues ha aumentado el gasto y el déficit fiscal en Ecuador. Otras de las observaciones que se le ha hecho a esta Proforma tiene que ver también con los ingresos. Se habla de que están siendo demasiado positivos hacia el 2026, porque hay una posible sobreestimación y se espera una recaudación de 27.440 millones de dólares, es decir, 5.000 millones más frente a lo presupuestado el año anterior. ¿Cómo se podrían hacer cómo se hacen estos cálculos y cómo se podría hacer en realidad algo más apegado a lo que sucede en la actualidad? Bueno, para el tema de ingresos se juegan múltiples variables, ¿no? La parte de recaudación fiscal. eh, Han habido recientemente una reforma tributaria que fue aprobada el 28 de agosto que va a impactar el tema de los dividendos, el tema de las utilidades retenidas. Entonces, por ahí, de alguna manera, puede presentar un alivio fiscal al déficit. Pero el otro tema realmente relevante en cuanto a los ingresos, por ejemplo, es la parte de los ingresos petroleros presupuestados. Se presupuestó cerca de 470.000 barriles diarios de petróleo y lo cierto es que probablemente lo que está sucediendo después de la paralización en julio, lleguemos siendo optimistas, a un promedio de 460.000 barriles diarios. Y aparte, el presupuesto estimó un 62.2 de precio de barril de petróleo y probablemente julio, agosto está en $60. Entonces, allí nosotros vemos una brecha en cuanto al tema de los ingresos que pudieran estar ligeramente sobreestimados. Y eso, de no manejarse apropiadamente, lo que va a pasar es que el gobierno no va a poder gastar todo lo que tiene programado gastar y va a tener que ajustarse ya a la realidad de hasta dónde le cubre la sábana con los ingresos que realmente se puedan ejecutar, ¿no? Es evidente que ante la falta de ingresos, el gasto va a verse afectado y hemos conversado sobre qué rubros pudieran ser afectados, ¿no? Efectivamente, eh, en algún momento la proforma presupuestaria debe evaluar otras opciones que pueden estar encaminadas hacia la focalización de subsidios, puede ser el tema de combustibles, diésel, o muy poco probable que el costo político toque en el tema del gas, ¿no? Entonces, debemos caminar hacia un equilibrio en la parte de presupuesto general del Estado, un déficit debidamente financiado, que no está ocurriendo ahora, y que ha sido motivo permanente de todos los gobiernos de mantener este déficit y no poder ajustarlo, ¿no? Y haciendo un balance de lo que va desde 2025 al mes cerrado, que vendría a ser agosto, ¿cómo se encuentran las finanzas estatales y qué es lo que se proyecta para los próximos 4 meses antes de terminar este año? Bueno, en cuanto al tema de ingresos, tienen una buena ejecución en cuanto a su recaudación en la parte de impuestos.
Tenemos la parte evidentemente, todo el tema de recaudación por la parte de lo que corresponde a ingresos petroleros. Sin embargo, la economía eh, de alguna manera se ha visto impulsada de gran manera por el sector privado, por las exportaciones, por una buena recaudación en la parte de depósitos bancarios, importaciones de materia prima. Entonces se ve de alguna forma el impulso en la economía, probablemente la estimación del 2.8 que haya hecho el Banco Central para el 2025 se quede corta, lleguemos a un 3.4, 3.5 de crecimiento del PIB. En cuanto también a lo que corresponde ya al empleo, se han creado cerca de 200.000 fuentes de empleo en lo que va del año. Entonces, ha habido una mejora en cuanto al empleo, está cerca del 3.4, 3.5. Sin embargo, evidentemente, el tema con el empleo, cuando me preguntan, José, pero realmente no se siente eso en las calles cuando vas a buscar un empleo. Sí, ha existido una mejora en cuanto al volumen de empleo o gente que ha adquirido un empleo en cuanto al porcentaje de la población económicamente activa. El tema es que la población ha crecido más que evidentemente esta tasa de crecimiento del empleo, ¿no? La economía crece en los últimos años a 1.2, o en los dos últimos años 1%, casi promedio, pero sin embargo la población crece anualmente cerca del 1.5, entonces cada vez se incorpora más gente que está en la edad o está buscando un empleo como población económicamente activa. Sin embargo, la economía no ha acompañado ese crecimiento y ese es el déficit, por lo cual nosotros vemos que en un empleo adecuado, aproximadamente solamente 4 de cada 10 ecuatorianos están ahí. Entonces, seguramente al cierre de este año vamos a terminar con ajustes obligados por la falta de recaudación en la parte no tributaria, sino más bien en la parte de ingresos petroleros que se van a quedar cortos y eso va a tener un impacto de reducción obligado en el gasto del Estado, ¿no? Bueno, igual vemos que se nos está complicando el año en términos económicos, ¿no? Vemos que existe una reducción de la función pública. Hemos visto a varios servidores públicos que lastimosamente han tenido que retirarse de sus puestos de trabajo. Así también hemos visto que no ha reducido el impuesto, el IVA, que todavía se mantiene al IVA al 12%. 15%. Al 15%, perdón. Y vemos que existen este tipo de políticas reduccionistas del Estado. Esto puede tal vez perjudicar nuestra calidad de vida a todos los ecuatorianos. ¿Cuáles son las medidas que debemos de tomar en cuenta los ecuatorianos en lo que queda del año? Bueno, la reducción del tamaño del Estado, más allá de la parte nominal, lo importante aquí es que en cuanto al gasto de nómina son cerca de 10.000 millones de dólares, casi el 25% del presupuesto del Estado es nómina para pago de empleados públicos. Evidentemente allí entran sectores de salud, seguridad pública y todo lo demás. Lo importante aquí es que el gasto tenga una calidad de gasto, ¿no? Que el gasto sea utilizado eficientemente para que los ciudadanos puedan ver retribuidos de alguna manera los servicios que el Estado debe garantizar y está obligado a brindar. Ya para la economía de los ecuatorianos, la población en general, las ventas han tenido un crecimiento considerable, el sector exportador se muestra fuerte, entonces la economía va a estar más impulsada definitivamente por el sector privado que por el sector público. Entonces, al cierre del año esperamos, como les mencionaba, un crecimiento positivo en la parte del PIB. Seguramente vamos a cerrar en un 3.4, un 3.3, 3.5 de crecimiento del PIB, lo cual es muy positivo. Ha sido un impulso tomando de referencia el PIB negativo del año anterior. Entonces ha sido como un efecto rebote, ¿no? Y eso donde también nos conduce que esto tiene un impacto positivo en el riesgo país.
el sector privado puede aprovechar este riesgo país más bajo en la parte de financiamiento, en la parte de evaluación de costo de inversión, al tener un PIB alrededor de los 700. Sin embargo, para tarea del Estado y del Ecuador es seguir reduciendo este riesgo país para obtener mejores fuentes de financiamiento y probablemente eso reduzca la tasa de interés que exigiría los mercados internacionales con una tasa de 11, 12%, con 700 de riesgo por país, seguramente reducirlo a menos de 500 y tener un 8%, 7, 8% de tasa de interés para ir a los mercados internacionales y buscar mejores opciones para financiar el presupuesto del Estado y para que también el Estado tenga un alivio en cuanto a su liquidez, poder refinanciar deuda y también de esta manera este alivio en la parte fiscal, en la parte de presupuesto, redunde a que pueda liberar recursos para que sean inyectados directamente en la economía, en temas de obras, en temas de servicios, que es lo que la gente más demanda, ¿no? Ahí tenemos el análisis del economista José Serrano hablando un poco de la proforma del 2025, el déficit fiscal en Ecuador, cómo también terminaría este año. Así que bueno, le queremos agradecer por habernos acompañado aquí en Voces y Opiniones y más adelante también recuerde que las puertas de la radio están abiertas para seguir analizando temas similares. Mucho gusto, encantado de saludarlas y que tengan un excelente día a todos los oyentes de la 96.9 y a los fieles oyentes de este programa.